RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy bien, buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ve y nos escucha en la multiplataforma digital de la Red de Comunicación Regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy, sábado 27 de abril del 2024, presentamos nuestra edición 366 de Perú 2030 en RCR Televisión. Este año vamos a cumplir en octubre, Manolo, vamos a cumplir ya los 8 años de edición continua de Perú 2030 en el marco, obviamente, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 8 años analizando los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030 también se difunde en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. El día de hoy tenemos un programa especial que les hemos preparado, con la participación del Pleno del equipo de Perú 2030, con Manuel Bernales Alvarado, ¿no? Y Ricardo Vázquez, que no debe tratar de llegar a nuestros estudios, para conversar, ¿no?, con ellos sobre la experiencia del ciclo de programas, de las agendas regionales y obviamente la situación actual que está bien caliente. Muy buenos días, Manolo. Bienvenida a tu participación en nuestro programa Perú 2030. Muchas gracias, Franz. Muy contento de estar en este aniversario. Yo estoy con otro programa, como tú sabes, pero siempre me tienes al pie del cañón. Así es. A la orden, con toda claridad y decisión, con lo que podemos aportar a esta iniciativa tuya, que la empezaste solito, que es muy importante y que hay que saber reconocer y que ojalá se repita con las generaciones jóvenes. Así es. Que hagan lo mismo, no solamente es la búsqueda de la figuración, del baile o de la plata, que son cosas necesarias, sino también del servicio público y de la actividad política. Bien, bueno, luego de la experiencia desarrollada en el ciclo de programa de la Agenda Regional, hemos decidido hacer un balance también, no solamente de estas agendas regionales que han sido muy interesantes, sino, Manolo, vamos a hacer un balance del proceso de descentralización para debatir los problemas que enfrenta este proceso y también sus posibles soluciones, ¿no? Va a tener como título el nuevo ciclo que vamos a inaugurar: Descentralización, Balance y Propuestas, ¿no? Quizá esto último es lo más importante en este periodo. Vamos a invitar a quienes en el último tiempo han publicado, ¿no?, este tipo de documentos de análisis, de balance, y también a quienes tienen responsabilidad, ¿no?, en este proceso de descentralización, ¿no? Sabería también, de repente, interesante saber qué dicen los partidos políticos al respecto, aunque alguno me ha dicho que sería una pérdida de tiempo preguntarle a los Pero un poquito políticos. de perder el tiempo para que la audiencia del programa y de Red de Comunicación Regional se enteren de una buena fuente, no una fuente politiquera, se enteren de una buena fuente cómo están las cosas. Claro. Además, ¿qué es lo que proponen realmente, no? También, Manolo, estimados amigos, estamos planeando hacer otro ciclo de programas sobre la reforma del Estado en el Perú, para analizar cuál es la situación de este proceso, que parece no solo estar paralizado, sino en franco proceso de retroceso. Allí hay un conjunto de temas para analizar, como qué pasó con la reforma del servicio civil, ¿no?, con la modernización de la gestión pública, con el gobierno digital, ¿no?, las propuestas del gobierno abierto, etcétera, entre otros temas sustantivos, ¿no?,
tema pues que afecta a todos los peruanos y el desarrollo del país. En ese tema yo espero poder aportar más con preguntas que con respuestas escritas en piedra, por así decir, sino siempre abiertas, en dos temas que nadie le presta atención. Los españoles tienen la frase administraciones públicas, ¿recuerdas, verdad? Ajá. Tú que tanto has viajado y participado con ellos. Bueno, hay una administración pública que es el Servicio y el Sistema de Inteligencia Nacional, al cual nadie le da pelota y es un desastre ahorita. Eso hay que repensar como parte del Estado. No hay Estado que no tenga sistema de inteligencia nacional, llámese como se llame. Y en segundo lugar, con la política y la administración y gestión de la política exterior que se ha hecho cada vez más compleja, no solamente política, sino comercial, tecnológica y hasta de comunicaciones y de imágenes. Entonces, en esos campos espero poder contribuir con algunas reflexiones. Claro, vamos a incluirlo en la agenda, vamos a poner de acuerdo, Manolo, en cómo va a ser la estructura de estas dos iniciativas que tenemos en Perú 2030 y estaremos anunciando en su debido momento. Bien, Manolo, vamos a dividir este programa en dos partes, ¿no? En primer lugar, una primera rueda que vamos a hacer sobre la agenda regional, ¿no? Como información, este ciclo de la agenda regional se inició con 4 invitados especiales en Perú 2030. Empezamos con Javier Aspur el 6 de enero, ¿no? Enseguida, el 13 de enero estuvo Efraín González de Olarte, el 20 de enero estuvo Raúl Izárraga, y luego cerramos con Raúl Molina el 27 de enero. Todos ellos de larga experiencia y trayectoria en el proceso de descentralización, ¿no?, actual. Y posteriormente iniciamos el ciclo de agendas regionales. Empezamos el sábado 3 de febrero con Martín Soto, ¿no?, sobre la agenda regional de Ique, Huancavelica, y hemos terminado el 20 de abril con Javier Flores de Arequipa, un total de 10 programas sobre la agenda regional: Ica, Puno, Lambayeque, Moquegua, Tacna, Loreto, La Libertad, Cusco, Madre de Dios y Arequipa. Al principio me parecía bien difícil hacer esto, Manolo, lo confieso, pero poco a poco se fue, ¿no?, generando una dinámica que nos ha permitido hacer esta cantidad de programas donde hay información bien relevante y sobre todo qué dice la gente en cada región, mejor dicho, en cada departamento, sobre lo que se puede hacer en su territorio, ¿no? Pero antes de empezar, Manolo, a conversar en nuestra mesa central, hoy tenemos las novedades que nos trae el número 165 del Seminario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este número es El Congreso Desbocado. Llevan al país al despeñadero, para referirse al rol negativo que está jugando el Parlamento con las normas que está aprobando. Trae además interesantes artículos de análisis político. Bien, vayamos, Manolo, a la primera parte del programa, ¿no? Nosotros habíamos señalado, Manolo, en el eje de los programas de las agendas regionales, que una agenda regional es el conjunto de propuestas que tienen como objetivo lograr una mejora del ingreso y las condiciones de vida de la gente que vive en un determinado territorio, precisando que las políticas de desarrollo territorial no es la simple aplicación de políticas nacionales en los territorios, ya que se requiere las propuestas y estrategias que sean elaborados por la propia gente de los departamentos, ¿no? Porque al final una agenda regional constituye la base para un programa de gobierno regional, ¿no? Esta conversación sobre la agenda regional con líderes representativos de los departamentos mostró, en primer lugar, Manolo, el tema de las desigualdades territoriales. Esto se evidenció claramente en la participación de cada uno de los invitados, ¿no? Pero también se vio el gran potencial que tiene cada departamento y los graves problemas que limitan, ¿no?, estas posibilidades, ¿no?
También un aspecto que podríamos comentarlo, Manolo, es cómo articular las demandas ciudadanas, ¿no? Que tienen que ser atendidas por el gobierno central y los gobiernos regionales, ¿no? Y locales, obviamente, ¿no? Y lo que son más estrategias de desarrollo productivo, cómo amarrar esas dos agendas para tener una agenda regional que exprese efectivamente, ¿no? Lo que cada departamento necesita para su desarrollo. Esa es una primera constatación general, Manolo, y por eso que en las agendas le preguntamos a nuestros invitados, en primer lugar, si tenían alguna propuesta sobre el potencial de desarrollo, ¿no? De su región y qué eran lo que estaba trabando este desarrollo, después que, obviamente, qué demandas tenía la población y cómo articular esto, y cuál es la capacidad de los agentes, ¿no? Del capital humano, como dicen algunos, para llevar a cabo estas tareas. Y también ahí había graves problemas de articulación, organización, para que la sociedad pueda tener un rol importante de participación en el gobierno y en las políticas públicas, ¿no? Eso fueron, aparte de otros temas, obviamente, ¿no? Referido a los problemas en materia ambiental, que es otro también tema importantísimo en cada uno de los departamentos. Hasta ahí, Manolo, la primera impresión, y te dejo la palabra. Excelente. En primer lugar, yo quiero subrayar desde mi propia experiencia contigo, con Otoniel y otras personas antes, muy valiosas todas ellas, lo difícil que es hacer esto. No es una cuestión de llamar por teléfono y sentarse a conversar. Se preparan y es una cosa muy importante que sepan los amigos. Él, a diferencia de otros, entre los cuales me excluyo, siempre trae su documentación bien escrita y ahí van a salir no solamente un libro, sino puede salir una enciclopedia. Puntualmente te doy algunas sugerencias en el orden de lo que pueden ser soluciones. Primero, esas diferencias que llaman territoriales son diferencias de sociedad, de sociedad, cultura, y no solamente del territorio geográficamente hablando. Entonces, ahí, ¿qué se necesita? Se necesita un enfoque en el cual los movimientos regionales, sean partidos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de pobladores, la gente cree que la sociedad civil son las ONGs son una de las tantas, ¿no? Claro. Nada más. Bueno, Es un actor más. Así es. No. Entonces, lo importante es que en departamentos afines haya una acción conjunta en tres cosas. Una, en mejorar su gasto, porque tienen recursos que no se emplean suficientemente, ¿verdad? Eso ya es una evidencia. Segundo, en seleccionar pocos planes, pero estratégicos y fundamentales, que no tienen que ser gigantescas inversiones, sino aquellas cosas que resuelven los problemas de frío, de calor, de lluvia, de salud, de educación que tienen las personas que viven en distritos. Se dice territorios, pero eso es una generalización útil, pero no es precisa. Son distritos y centros poblados donde vive mucha gente. Un ejemplo, en este tipo de cosas deben juntarse Tumbes, Piura, Amazonas y Loreto, pero no para todas las cosas, sino para las que van a estar determinadas por la proyección de las interoceánicas que vienen por el acuerdo mundial entre Brasil y China, en el cual también está el Perú. Una cosa parecida tiene que ser Cusco, Apurímac, Madre de Dios y Puno, también por el factor internacional y por la afinidad de temas. Todos estos departamentos tienen un porcentaje, 100% o 30% de Amazonía, y el resto van hasta los 4.000 metros en la producción. Entonces hay que diferenciar las recomendaciones, la forma de ejecución en temas de mejora del gasto, selección de proyectos,
ejecución de proyectos y su planificación, no debemos esperar que vengan solo del gobierno nacional, porque ese plan es un ente del tercer nivel que no forma un sistema nacional de planificación. Entonces, como se hizo en los años 50 y 60, los departamentos, cada uno ponía su platita, de las juntas de obras públicas y de las corporaciones que existían, y una oficina regional de planificación la tomaba para invertir en lo que acabo de decir. Y eso se puede hacer, pero insisto que las soluciones no pueden ser iguales para todo el país, sino por tipo de territorio, como dicen algunos, dices tú, lo subraya yo, tipo de departamentos que conforman varios departamentos, una macrorregión. Claro. Soluciones interregionales. Así es, interdepartamentales, prefiero decir, ¿no? Pero diferentes. Otra cosa va a ser para Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Y por qué no? Si tienen una palanca gigantesca ahí con los proyectos de inversión minera, más los de agricultura. Pero no solamente la gran agricultura de exportación, que está muy bien eso, sino la agricultura de los que viven en los centros poblados, en los distritos y en las provincias, donde está la gente que produce la alimentación que comemos, que comen ellos y que comemos. La agricultura familiar. Así es, cultura familiar. 90%. Así es muy importante, es muy importante. Y un elemento final que para mí debería ser un eje de los esfuerzos que gente como nosotros, ya adultos, y gente joven como los que están trabajando aquí en Red de Comunicación Regional, Sofía, Fabio y otros, buscar realizar programas de educación de excelencia. Yo estoy harto de ver esas propagandas de educación intercultural, bilingüe. Mira, aterricemos. Un porcentaje de la educación es el lenguaje, porque es cohesión, es patrimonio. Entonces, en su propio idioma, obviamente. Pero ¿cuál es la lengua común del Perú? El español. No es ni el aymara ni el quechua, entonces un buen español, que hoy día se tiene un grave déficit de buen español hasta en las universidades, que me perdonen lo que estoy diciendo, pero las pruebas abundan y tú que revisas tesis lo sabes mejor que yo. Tercero, ¿cuál es el idioma internacional importante para la economía, la política, la tecnología y lo demás? ¿El japonés? ¿El rumano? No, es el inglés. Los chinos hablan inglés, la India habla inglés, Indonesia habla inglés, Egipto habla también inglés. Entonces, una educación de excelencia que tenga el lenguaje, los idiomas necesarios para que las personas sean competentes y ciudadanos a plenitud de su provincia, de su departamento, del Perú y del mundo. Ahí me quiero quedar. Claro. Y no solamente el inglés ahora, sino también el chino. Así es, pero el inglés sigue siendo algo así como el latín, aunque ahora antigua. El chino comienza a tomar un rol importante porque China pues está en un ritmo de expansión mundial. Pero te diré una cosa, que tengo varios amigos y amigas, y adultos también, que están enseñando tanto en Estados Unidos, algunos son estadounidenses y enseñan en Estados Unidos y en China, en universidades. Y lo que ellos me han contado es que el aprendizaje del inglés viene desde el medio rural, para que la gente pueda entrar en los mecanismos de apropiación. Claro. Y además el inglés tiene un vocabulario, digamos decir, un alfabeto que es diferente al alfabeto chino, en fin, hay una serie de facilidades en ese sentido, como el latín lo fue para la creación no solamente de las lenguas romances, sino también están en el inglés, también está en el alemán. La gente olvida la presencia de los romanos en Alemania, que fue en la Alemania de hoy, que fue muy importante. Claro. Ahora bien, y el lenguaje científico, perdón. Claro. Y ahora, Manolo, un problema que vimos en las entrevistas que tuvimos con la gente de cada uno de los departamentos que participó en las propuestas de agenda regional, era esa débil articulación entre el sector público y el sector privado. ¿No? Parece que cada uno va por cuerdas diferentes y obviamente esto va a afectar las inversiones, va a afectar el desarrollo productivo, ¿no? Es una cosa que
que más pronunciada en algunas regiones que en otras, ¿no? Entonces ahí uno a veces se pregunta, bueno, ¿y qué papel, ¿no?, realmente están jugando los gremios empresariales, ¿no?, que existen, ¿no? No solamente acá en Lima, en las grandes como centrales gremiales como la CONFIET o la Sociedad Nacional de Industrias, aunque la Sociedad de Industrias ha cambiado mucho su orientación estratégica con el nuevo presidente que está preocupado mucho en el desarrollo regional y ha sacado un libro de estrategias y propuestas para el desarrollo regional bien interesante e importante, que como nunca antes se ha visto. Y las cámaras de comercio también. ¿Qué está pasando ahí, Manolo? Bueno, el país sigue. Esta es una dimensión o un aspecto, me parece, del fraccionamiento del país, pero también de problemas de enfoque, de método, que están acá en el cerebro. Mira, Franz, y te pido las disculpas por la especie de crítica implícita. Bien. Dale. Sociedad civil no solamente son, la gente dice, los empresarios, la sociedad civil y el Estado. Bueno, hablando en rigor científico, jurídico, filosófico, sociológico, lo que tú quieras, los empresarios es el sector de los capitalistas, que es grandes, pequeños, medianos, que no son el Estado y que forman parte de la sociedad no estatal, que es la sociedad civil. Pero en la sociedad civil también están los productores de papa, la Federación Nacional de Trabajadores y Campesinos, el SUTEP, y las organizaciones de trabajadores de la gente que está en la tierra, que se junta por su territorio, por ejemplo en las cuencas, en la Amazonía, o las comunidades campesinas. Claro. En síntesis, lo que quiero decir es que cuando hablemos de responder a esta pregunta, tenemos que ver no solamente lo que van a hacer los inversionistas, que están muy bien y que están mejorando en algunas cosas importantes, están incluso en algunas otras más avanzados, cuestiones tecnológicas están más avanzados que otros sectores, que se junten ellos, pero con los productores locales, con los trabajadores locales, con los sindicatos, porque ellos existen, están ahí, y no son el Estado. Claro. Son la sociedad civil que no son el Estado. Y hacer un trabajo conjunto para mejorar ¿qué cosa? Primero, desde abajo. Cuando vamos a nivel nacional y hablamos de partidos políticos y eso, no quiero entrar ahorita, no es que no sea importante, sí, sino que quiero subrayar el tema de la invitación tuya de hoy. Entonces, para que actúen ¿dónde? A escala de cuencas, a escala de provincias, a escala de departamentos, y poner ahí las semillas fuertes, que no se las coma ni la corrupción, ni el centralismo, ni la baja calidad de la educación. No digo que no se vea lo nacional, pero solamente por énfasis creo que hay que decir que esta conjunción de los gremios deben ser a esas escalas, y para eso se utilizan, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, el adelanto de impuestos, pero no solamente eso, sino coinversiones con la gente, perdonen la expresión, los de abajo, los que están en los centros poblados, las provincias y también capitales de departamento. Creo que eso es lo que nos falta, Franz, porque lo otro se ve en la escala de Lima y de los periódicos, de todos los periódicos, se ve a esa escala nada más, y nos olvidamos que todo el resto, que este programa que tú fundaste hace tiempo, 8 años ya, ha venido insistiendo, es no solamente Lima, ¿no? Y no solamente los distritos de los sectores que en estadística electoral son A y B, sino los distritos más poblados, donde hace muchos años se habla más quechua que en el Cusco, por ejemplo. Estamos hablando de San Juan del Lurigancho, estamos hablando de Villa María del Triunfo. Es eso lo que yo trato de decir, estimados amigos, ¿no? No niego lo otro, pero aprovechando ese capital humano y de conocimiento que ya se está creando y es importante en esta escala nacional, poner eso, la mirada en distritos, provincias, departamentos, y con un fuerte énfasis en la educación. Mira, termino con esto. Hoy día,
no recuerdo en este momento las cifras, ayer en Agromin se dieron las cifras de lo que no se emplea en fruto del canon y otros recursos que genera la actividad minera y los impuestos, ¿no? Que son impuestos del Estado, no es un favor que van, son impuestos porque se están utilizando recursos de la nación. Entonces es muy poco lo que se está utilizando bien en educación. Eso no puede ser. Hay que apuntar no a una, dicen, una educación de calidad. Mi pregunta nuevamente del buen español es, ¿calidad? ¿Mala, buena o excelente? La calidad es una cosa que puede ser mala, buena o excelente. Se entiende que es de buena calidad. No, hay que decir una excelente educación. Porque sin eso, estimados amigos, no podemos estar saliendo del discurso de que estamos mejor que Chile y cosas así. No, estamos mejor que otros porque nos lo merecemos y porque hay capacidades ancestrales y modernas para poder ser mejores como sociedad y como Estado. Claro, por eso, Manolo, estimados amigos, nosotros tenemos un planteamiento, que inclusive lo hemos publicado en un artículo, ¿no?, respecto a lo que llamamos estrategia descentralizada y sostenible para el desarrollo del país. Y ahí planteamos que la agenda regional tiene dos componentes, ¿no? Uno primero, que es propiamente cuál es el conjunto de propuestas que queremos para nuestro departamento, ¿no?, para saber hacia dónde vamos, ¿no?, en qué dirección vamos. Y el otro componente es la organizativa, ¿no? Y en la organizativa, para que se establezca una agenda, deben participar todos los actores de un departamento, lo que tú dices, la sociedad civil, ¿no? Es decir, los gremios empresariales, los gremios sindicales, las organizaciones sociales de base, las universidades, los colegios profesionales, ¿no? Todos ellos deben, ¿no?, juntarse en un gran evento, ¿no?, que se puede convocar por iniciativa de ellos mismos, ¿no?, donde cada sector haga sus propuestas, ¿no? Y todo eso se reúne, ¿no?, en un documento a la cual se comprometen todos, porque son sus propuestas, obviamente, ¿no? Se van a identificar porque son suyas y van a defender eso porque son suyas. Y eso debe ser el marco estratégico para que los partidos, el gobierno regional y todos se sujeten a eso, ¿no? Y lo que nosotros... Y que además la propia organización no sea solamente de un día que se reúnen para decir acá está, sino que se permanezca en el tiempo para hacer una función de vigilancia, ¿no?, a las propuestas que ellos han formulado ante el gobierno regional, ¿no es cierto?, y nacional, para que eso sea lo que se ejecute. Eso es lo que hemos denominado, ¿no?, agenda regional y una estrategia para el desarrollo sostenible y descentralizado del país. Sin eso es imposible, ¿no es cierto?, que un departamento se desarrolle. Y eso además tiene otro componente, un componente que tiene y uno que me parece que le falta. El que tiene es que si se hace eso con un sentido progresivo, por supuesto, porque nada es de un día para otro, pero con decisión y con ser pertinaces, permanentes, insistentes en eso, el que se hace eso, si se hace eso, es una vacuna contra el individualismo, contra los dueños del partido. Exacto, contra los va a tener líderes. Impacto en los partidos. Así es, obviamente. Y el otro aspecto que le falta a eso, me parece que es lo que yo insisto en los últimos tiempos, últimos 2 años, la dimensión de visión de Estado y geopolítica. Por ejemplo, la agenda de Puno, o la de cualquiera, la de Tumbes tampoco, o la de Iquitos, no la puede ver solamente en términos así como lo que estamos hablando, sino también respondiendo a la pregunta, ¿y qué decidimos hacer acá que fortalezca nuestro Estado, que fortalezca el Estado peruano, la continuidad del Estado peruano, de sus intereses y sus objetivos? Esa es la dimensión que hay que incorporar, porque eso no sale únicamente del asunto local, porque vivimos en un mundo con intereses geopolíticos que nos determinan, así de simple. Bien, estimados amigos, Manolo, vamos a hacer una pausa de la media hora como siempre y volvemos con Perú 2030 dentro de breves instantes.
Ya llegó. Ya retornamos con Perú 2030. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, regresamos con Perú 2030. El día de hoy estamos con un programa especial con la participación del equipo de Perú 2030. Está Manolo Bernales Alvarado y también ya se encuentra con nosotros, ¿no?, Ricardo Vázquez. Buenos días, Ricardo. Gracias por tu participación. Muy buenos días, Franz, a ti, a Manolo y a todos los seguidores de este programa. Gracias. Bien, en la primera parte del programa hemos tocado pues un breve análisis de lo que fue la experiencia que hemos desarrollado sobre la agenda regional con los invitados que tuvimos, ¿no? Hicimos un comentario, ¿no? Y ahora vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Ya va a ver el tema de la crisis política tal como lo habíamos anunciado. Ricardo, te damos la palabra para que hagas tu comentario breve del tema de la agenda regional y luego empezamos pues con el segundo bloque. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. En la agenda regional hay una percepción de que el impulso del Poder Ejecutivo, el impulso gubernamental a la inversión pública está paralizado. Hay diversas mediciones que implican una clara identificación de esta disminución del impulso de inversión pública que jala a la inversión privada. Pero además hay dos mediciones de empresas
riesgo internacional, Standard & Poor's es una de ellas, una de las más importantes, que señalan claramente dos problemas de parte del Estado peruano en la situación actual. Primero, la paralización de este impulso justamente de inversión, y en segundo lugar, la inestabilidad política que genera la duda del inversionista a poder aportar, a poder invertir a largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo estamos hablando de inversión fundamentalmente minera. Los proyectos que están en este terreno paralizados y que tienen que ver con la idea de cómo se generan condiciones económicas de largo plazo, 5 años hacia adelante. Entonces, esa inversión no llega. Esa inversión tiene un elemento político fundamental atrás de ello, el nivel de estabilidad que se dé a la situación nacional. Mientras tanto, en lo que se llama o se pretende llamar la política nacional, tenemos una suerte de juego de escondidas entre fiscales, entre congresistas y ahora entre miembros del Tribunal Constitucional, que han generado una situación de confusión respecto a qué pasará, ya no en el mediano o largo plazo, qué pasará en el corto plazo. Entonces, eso nos crea una orientación que fortalece lo que dicen estas medidores de riesgo. Aquí hay la necesidad de resolver el problema de estabilidad política que pueda permitir un marco de inversión y un marco de tranquilidad para generar este interés de parte de los actores económicos y financieros que van a traer aquí esos capitales. Bien, vamos entonces entrando a los temas políticos. Ha hecho el puente Ricardo, ¿no? Bueno, en realidad cada semana hay un conjunto de temas que se van alimentando, ¿no? Y van dando cuenta de lo que llamamos la famosa coyuntura política, ¿no? Tenemos el tema de Patricia Benavides, está en el eje de la tormenta. Está el tema de la democracia en el Perú, con el Latinbarómetro que hace poco se presentó. Está el tema de la cortada de cabeza a varios funcionarios del Estado. Está Boluarte y Oscorima. O sea, ahí no creo que tengamos todo el tiempo para ver todos los temas, pero en todo lo que alcance el tiempo lo veremos. Empecemos con el tema de Patricia Benavides, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño resumen de la situación y luego viene el comentario de Manolo y luego de Ricardo. Primero de Ricardo. Primero de Ricardo y luego, ¿no? Cerramos el tema y pasamos al siguiente tema, ¿no? Primero, el tema de Patricia Benavides está asignado por, ¿no?, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que resuelve suspender la medida cautelar apartando nuevamente a Aldo Vargas e Inés Tello justo en el momento que la Junta Nacional de Justicia se iba a pronunciar por destituir a la fiscal Patricia Benavides, ¿no? Y también, simultáneamente, la Fiscalía ha pedido, ¿no?, el impedimento de salida del país de Patricia Benavides. También, paralelamente, se realizó el famoso megaoperativo Valquiria 11, que produjo 7 detenciones, 21 allanamientos, ¿no?, a propósito de las investigaciones que se hace a la fiscal de la Nación, Benavides. Entre los detenidos están sus 2 asesores de ella, ¿no? Está la empresaria González, el abogado Castillo, su abogado, el capitán de la Policía Nacional Rodríguez, todos acusados de negociar con Benavides favores a los miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. También se hizo pública los supuestos actos de corrupción, ¿no?, en adquisiciones en el Ministerio Público, que complica más la situación de Patricia Benavides, ¿no? El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, ¿no?, también se pronunció ratificando que la fiscal suprema de Investigación Preparatoria, ¿no?, Delia Espinosa, posee legitimidad para investigar a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como los congresistas y otros funcionarios. Ese es, en resumen, lo que pasó en la semana respecto a Patricia Benavides. Bien, Ricardo Vázquez.
Bueno, ha salido una sarta de, sin ninguna ofensa, de resoluciones del Tribunal Constitucional que han creado más confusión sobre esta materia y que han implicado expresamente una incursión en el terreno de un proceso abierto ante el Poder Judicial. Esto ha sabido no solo a una injuria jurídica, sino que además inestabiliza más un proceso que es ya bastante complicado para poder generar estabilidad en el marco actual. Tenemos una Junta Nacional de Justicia que pretende seguir cumpliendo actividades constitucionales. Tenemos a una Corte Suprema, un Poder Judicial que procesa diversas acciones de garantías, incluyendo medidas cautelares sobre esta materia. Tenemos un Tribunal Constitucional que incursiona contra estas decisiones del Poder Judicial, las suspende, modifica, etcétera. Tenemos acusaciones en el Congreso de diverso orden y todo esto sazonado con cantidades de intervenciones, de rotura de puertas, etcétera. Ese no es el panorama de la política que dirige un país, ese es un panorama de confusión que no creo que genere que genere condiciones positivas a una posibilidad de estabilización, al contrario. Y en este panorama tenemos, por ejemplo, una OMPE que no puede ser evaluada, la ratificación del jefe de la OMPE o la convocatoria de una nueva jefatura no puede ser evaluada por un JNJ que no esté en funciones. Igual pasa con un organismo tan eficaz como el RENIEC, cuyo periodo ya se ha cumplido, que tampoco puede ser evaluado. Y así la cadena de cuestiones que quedan sin resolver es muy amplia. ¿Quién gana con eso? Yo creo que solo gana aquellos que les interesa que estos aparatos vinculados a la estabilidad del sistema de administración de justicia no funcionen. Y sabemos quiénes son esos, ¿no? Muy bien, Manolo Bernales. Manolo, sí. Antes de eso también hay que agregar de que el Colegio de Abogados de Lima ha sacado un pronunciamiento, ¿no?, en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial y una arbitraria decisión del Tribunal Constitucional. Ahí señalan que, según el artículo 139, inciso 2 de la Constitución, garantiza la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y agrega que ninguna autoridad, incluyendo el Tribunal Constitucional, puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, que eso es lo que se ha producido. Por lo tanto, es una medida anticonstitucional, nos señala el Colegio de Abogados. Si me permites, el Tribunal Constitucional. Si me permites 5 segundos, Franz. Sí. Es una diferencia notable respecto al anterior decano, que se dedicaba a poner medallas a personajes controvertidos, a condecorarlos, y ahora se ha tomado una decisión de aunarse a los pedidos de otros colegios profesionales de abogados regionales de salir a sentar una posición muy clara frente a esta situación. Hay que hacer llegar una felicitación al decano actual del Colegio de Abogados de Lima. Muy bien. Manolo Bernales. Yo tengo una percepción no tan detallada como ustedes de tipo legal, institucional, sino política. Y quiero expresarla de una manera muy clara y rotunda. Hay un lema que está en el Colegio de Abogados: Orabunt causas melius. Defendemos las buenas causas. Bueno, hoy día eso está muy lejos, por angas y por mangas, arriba y abajo, al costado derecho, a la diestra y a la siniestra. Eso está, en mi perspectiva, está muy lejos. Yo veo fallas muy graves en términos de corrupción, bastante generalizada, en distintos niveles, inclusive el gremio de abogados. No solamente es Lima, es Loreto, ya sabemos dónde están los colegios de abogados y los gremios de abogados. Segundo, un bajísimo nivel profesional. Por eso existe una especie de, le llaman opinología, es una contradicción en los términos, es cualquier cosa que se dice sin el debido sustento. Ese es un problema y que se ve en las tesis truchas y en todo lo demás, y cuando se presentan en la televisión algunos de ellos ni siquiera se expresan bien en español, no digo que hablen en quechua o en inglés. Entonces tiene problema de corrupción,
nivel profesional, y en segundo lugar, se ha roto las reglas del juego institucionales. ¿Cómo se vaya a componer esto? No me atrevo a decirlo. Lo que sí sé es que mientras subsistan estos factores, corrupción, pero sobre todo una baja calidad de la educación que determina una bajísima calidad de desempeño profesional, con excepciones que lo confirman en distintos sectores, entre unos y otros, eso no está concentrado en un solo sector de estas pugnas que existen cruzadas. Mientras eso no se supere, vamos a seguir viendo esto. Infelizmente es así, y mientras tanto va a haber la división en el país entre los grandes conjuntos técnicos profesionales de los grandes estudios de abogados y aquellos que se mueven en otros niveles. No quiero decir que entre los grandes o en los pequeños haya una diferencia en términos de corrupción, porque también hay muchos grandes que han estado incluidos en temas de corrupción, como es evidente. Lo que pasa es que hay tantas noticias a la semana que lo que ha sido noticia hace varios meses o años ya la gente se ha olvidado. Esa es mi modesta reflexión sobre el particular. Bien, vayamos entonces al segundo tema antes que nos gane el tiempo, ¿no? Bueno, esta semana también se presentó el informe del Latinbarómetro, fue presentado en el Instituto de Estudios Peruanos, que muestra el poco apoyo a la democracia en el Perú, ¿no? Solo 53% cree que es democrático el país. Se ha bajado, o ha subido, mejor dicho. El 87% cree que la mitad de todos los políticos son corruptos. El 80% piensa que la situación económica empeoró, y el 40% expresó su intención de abandonar el país, ¿no? Pero no nos extraña este informe del Latinbarómetro, porque ya había salido el informe del Índice de la Democracia 2024 de Economist, esta publicación inglesa, ¿no? En donde por segundo año consecutivo se considera que nuestro país es un régimen híbrido, ¿no? Y llaman híbrido pues a un régimen que tiene características democráticas y de autoritarismo simultáneamente, ¿no? O sea, pero además de eso, también acaban de salir el informe de Amnistía Internacional y del Departamento de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, ¿no? Que evidencian que el país ha retrocedido respecto a estos principios, ¿no? Ha sido grave, pues, el informe del Departamento de Estados Unidos, pues, no es la caballada, pues, la que se está pronunciando, como dicen determinados medios y políticos, pues es nada más que el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que señala que a pesar de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General sobre la violencia que fueron reprimidas las protestas sociales hasta el 12 de octubre, las autoridades no han publicado ningún hallazgo importante. O sea, la impunidad está siendo denunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y finalmente salió pues también este informe de BTI, del Bertelsmann Transformation Index, que mide la calidad de la democracia y gobernanza en el mundo, que publicó este año 2024 su informe, que califica al Perú como una democracia altamente defectuosa. O sea, estimados amigos, ¿no? Entidades importantes, medios importantes, ¿no? Se han pronunciado sobre los graves problemas de la democracia, ¿no? En el Perú, ¿no? Y también pues su impacto en la economía nuestra, ya como señalaba Ricardo, ¿no? Standard Poor's y Fitch Rating, que son calificadores de riesgo, han considerado que la inestabilidad política que este gobierno y el Parlamento provocan están generando graves problemas, ¿no? En la calidad crediticia peruana. Esto como información, y vamos con las opiniones, primero de Ricardo, luego de Manolo Bernales. Adelante, Ricardo. Bueno, Franz, Manolo, el problema es que estos factores de estabilidad, etcétera, lo que hacen es desorganizar y destruir, dañar y afectar una viabilidad de país a futuro.
O sea, el problema no es que estén rompiendo la casa de la presidenta, que estén buscando los relojes presuntamente de Oscorima. El problema es que lo que están haciendo es dañar una institucionalidad presidencial, dañar una estructura de poderes constitucional, afectar una calidad de Ministerio Público como investigador de delitos, afectar a un poder judicial como entidad que determina la existencia o no de irregularidades legales, afectar al gran guardián de la constitucionalidad, que es el Tribunal Constitucional, al manosearlo y sujetarlo a atención de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es desarmando un sistema de Estado, sistema de gobierno, y la verdad es que lo están haciendo con mayor eficacia de quien proclamase a querer hacerlo. Y esto no va a tener una solución, salvo hasta que lleguemos a un nuevo ciclo de bolsillos llenos, en el cual los commodities aumenten de precio y en consecuencia tengamos dinero para nuevamente dilapidar y todo el mundo se olvide de los problemas. Pero estos problemas estructurales, dirigidos por una inexistente clase política, una clase política que tiene estas condiciones, formada por pequeños grupos de inversores que son los partidos políticos actuales. Sí. Estamos destruyendo factores de estabilidad de largo plazo. Eso es lo preocupante, Franz. Tal vez no es el problema de la cantidad de datos que con acierto das, pero que significan una coyuntura revuelta, pero no que no dejan ver la afectación a largo plazo como estructura nacional. El impacto que tiene eso en la democracia. Manolo, adelante. Todavía falta por ver otros informes. El de IDEA, me parece, que dirige el amigo costarricense Kevin Casas, con sede en Suecia. También el informe de desarrollo humano sobre gobernanza y otros. Falta ver todavía que dice, digamos, otros actores importantes, otros jugadores importantes a escala internacional. Yo quiero nuevamente, coincidiendo con estos elementos, expresarme en otros términos. Esto representa nuevamente dos factores graves: la carencia de una dirigencia por la corrupción y por la deseducación. El Perú vive un proceso de deseducación hace 35, 40 años, eso no podemos olvidar, ¿no? Eso es un asunto muy grave, con excepciones que confirman la regla. Vamos a curarnos en salud. ¿Eso qué significa? Que los elementos básicos de un Estado como organización política están siendo horadados. No tenemos una administración del territorio del Estado, el territorio nacional. Eso es, las fronteras están perforadas y no hay, se dice no hay Estado, dicen no, sí hay Estado, lo que pasa es que sirve a otros intereses, no es que no hay Estado, lo hay, pero funciona para otra cosa. Segundo, falta de cohesión nacional. Si un Estado, una sociedad no tiene cohesión, está perdida, va a estar a merced de los poderes fuertes dentro del país y del extranjero, ya vengan de Brasil, de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Tailandia, por así decir, ¿ya? En tercer lugar, el Perú en esto no tiene un proyecto nacional y nosotros tenemos que más bien trabajar para, desde las bases, impulsar a que tengamos un proyecto nacional. No, el Perú no tiene ni cohesión ni control de territorio, una desinstitucionalización muy grave y la carencia de una estrategia, de un proyecto nacional que, por ejemplo, se evidencia en el asunto de la inversión de Chancay, que es una inversión en la cual ahora todo el mundo la convierte para lo que quiere, es buena para tal cosa, es buena para tal otra, hay que inventar esto, vamos a hacer otra cosa. La primera respuesta que yo vi al tema de la seguridad, que alguien lo planteó, es que no sé si de la presidencia o del Ministerio del Interior dijeron que iba a haber una comisaría. Entonces con eso se dan cuenta ustedes de cómo estamos. Esa es mi manera de ver las cosas, que es un poco más política, menos jurídica que la que ustedes han planteado muy bien y que me parece es coincidente, ¿no? Muy bien. Vayamos a otro tema, y ya creo que es el último tema que vamos a poder tocar porque ya estamos al borde de, así que vamos a hacer brevemente el comentario. Y quería decirlo porque de todas maneras es importante, porque esta semana
¿no? El gobierno ha comenzado a cortar cabezas, empezó con Jaime Colchado, ¿no? Lo sacó de la tibia, le siguió Rudecindo Vega, nuestra solidaridad con Rudecindo Vega, que también participa en RCR, ¿no? Y además conocemos su larga trayectoria profesional, ¿no? Y luego se ha sacado también al procurador Soria, Daniel Soria, de la Procuraduría, y ha terminado con la eliminación de Carlos Oliva del Consejo Fiscal. Qué increíble lo que ha pasado esta semana. Bien, ese es el tema. Adelante, ya le pido, Ricardo y Manolo, un minuto porque ya estamos al cierre. Un minuto de silencio. Mejor. Sí, porque parece que eso merecen. Hay gente muy capaz que ha tenido que dejar el cargo. Rudecindo es uno de ellos. Pero hay dos factores que quisiera resaltar. Uno, la incidentalidad de los reemplazos. O sea, no estamos hablando de equipos o de orientaciones en la dirección de estos asuntos, en el asunto del Consejo Económico, etcétera. Estamos hablando de decisiones incidentales que tienen que ver con problemas que surgen a partir de las cuestiones coyunturales. En segundo lugar, estamos hablando de la imposibilidad de construir una burocracia de sustitución y de la capacidad tal de poder ver con perspectiva los asuntos nacionales. Estamos hablando de sustituciones en el momento, de sustituciones por otras piezas igualmente movibles. Eso evidencia el desgobierno que estamos de manera absoluta, ¿no? Bien, Manolo, y cerramos. Adelante, Manolo. La interpretación que muchos tienen es que todo esto es para llegar libres de culpa, o sea, de sanción más bien. Al 2026. Al 2026. Bueno, si quiere llegar al 2026, uno puede decir, bueno, mejor llegar que no llegar, ¿verdad? Eso es cuestión opinable, ¿cierto? Es cuestión absolutamente opinable. Bueno, empieza... Estos funcionarios que han sido mencionados, a los cuales conocemos, respetamos, y yo aprecio a algunos de ellos, no son pues ministros. Ajá. Y los ministros están pintados. Hay ministros y ministras que salen en el TVP, en CNN, en Canal N y otros, para repetir cositas del día. Si usted no tiene para un periodo tan corto, cuesta arriba, para poder sacar siquiera algunas cosas que den mejores ingresos fiscales para manejarlo mejor, tiene que tener mejores ministros, pues es así de simple, ¿no? Mejores capacidades. Y un tema básico que no está siendo afrontado, que yo creo que tendrá que verlo Rómulo mucho y su equipo ahí, es el tema de la energía. No es solamente minería, no es solo minería, es un tema de energía que está relacionado a ambiente y a otros sectores en los cuales parece que no hay ministros. Bien, amigos, gracias Ricardo, gracias Manolo por su participación en Perú 2030. Nos despedimos, amigos, hasta el próximo sábado con Perú 2030 a las 10 de la mañana. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias. Un gusto de estar con ustedes. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.